8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar y las bolsas Nuam Exchange. Les saluda Nicolás Esteves y en este caso vamos de una vez con noticias del mercado colombiano. Pues en este caso les cuento que el nuevo gobierno de Colombia designó a Pablo Andrés Rivas como nuevo superintendente financiero de Colombia. Básicamente, cargo en el que reemplazará a César Ferrari, que recordemos era el anterior superintendente durante la administración Petro y que presentó su renuncia la semana pasada, según lo reveló en primicia Primera Página. En ese sentido, en efecto, Ferrari estaba a la espera de que la actual administración aceptara su dimisión y designara, en este caso, a su sucesor para un proceso de empalme. Rivas Erazo es abogado de la Universidad de los Andes con especialización en legislación financiera y maestría en Derecho Privado de la misma universidad. Trabajó en temas relacionados con la prevención y control del ejercicio legal, así como de la actividad financiera y supervisión a intermediarios financieros en la Superintendencia Financiera de Colombia. Se venía desempeñando como asesor de la misma entidad en distintos asuntos y como profesor auxiliar y profesor tutor de la Pontificia Universidad Javeriana y en la Universidad de los Andes, respectivamente. Ferrari, por su parte, llegó a la Superfinanciera a mediados del 2023, nombrado por el anterior gobierno en el pasado, y se desempeñó también como asesor del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y de Guinea-Bissau. También fue miembro del directorio y gerente general del Banco Central de la Reserva del Perú y director técnico del Instituto Nacional de Planificación de ese país. Asimismo, laboró como subgerente general de Retex peruana y gerente de finanzas y administración de inversiones Cofides en Perú. Con esta información les cuento que hasta ahora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos de esta manera con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva por el orden del 0,41% y parcialmente se ubica en 2.463 puntos, ahí ganando básicamente terreno en este arranque de jornada del jueves. Y pues teniendo en cuenta ese movimiento al alza, revisamos cuáles son esas acciones que están impulsando este indicador. En este caso tenemos que la que más avanza a esta altura es la acción de Ecopetrol, que gana un 2,02% y de esta manera se ubica en 2.775 pesos. Le sigue la acción preferencial de Corfi Colombiana, que avanza un 1,55% y llega a los 18.300 pesos. Y de igual manera, Almacenes Éxito gana 1,06% y llega a 4.760 pesos por acción. Hay las tres acciones de mayor comportamiento positivo, pero también hay verdes, por ejemplo, en la preferencial del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá, Mineros, Grupo Bolívar, Celsia y en la acción ordinaria del Grupo Cibes para un total de 9, que de momento son los que registran ese comportamiento al alza. Ahora las de comportamiento negativo, pues vamos a revisarlas y en este caso, la que más pierde a esta altura es la acción ordinaria de Corfi Colombiana, que se devuelve 0,95% hasta los 20.800 pesos. Le sigue la acción de Cementos Argos, también en su acción ordinaria, que cae 0,90% y llega a los 11.040 pesos por título. Y la preferencial de Grupo Sura, la tercera que más pierde a esta altura, con un 0,96%. En este caso ya sería la segunda que más cae con esa variación que se acaba de actualizar. Y de esta manera llega a los 47.500 pesos. Ahí las tres acciones que más pierden. Pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en la preferencial del Grupo Argos, en Interconexión Eléctrica, la acción ordinaria también del Grupo Argos y la acción de la Bolsa de Valores de Colombia para un total de 7, que incluso ya vemos ahí que la acción ordinaria del Grupo Argos acaba de cambiar su comportamiento y pasó de negativo a ganar un 0,09% en variación. Hay entonces un MSCI Colcap que básicamente está avanzando en lo que respecta a la jornada de este jueves inicialmente. Y vamos ahora a revisar la segunda de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que en este caso vamos a revisar, como siempre lo hacemos, a través del IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado bursátil chileno y que parcialmente tiene un retroceso del 0,35%, es decir, que se ubica en 11.201 puntos, perdiendo algo de fuerza desde esos niveles de 11.200 que habíamos visto esta semana, que en los que básicamente se había consolidado, pero arranca con esta operación teniendo en cuenta también el movimiento a la baja que está sucediendo en territorio estadounidense, esto tras algunos resultados corporativos y también los anuncios en materia de deuda
pública que hizo el Tesoro de los Estados Unidos, que ya estaremos ampliando, pero también hay un rojo pues bastante disidente en territorio norteamericano. En este caso, entonces, variación negativa por el orden del 0,37% y ya se ubica, digamos, en ese soporte o en ese piso de los 11.200 puntos. Podría romperlo en los próximos minutos o incluso pues mantenerse por el lado de esos niveles. Vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente que está mostrando el IPSA. Vamos a organizarla rápidamente en modo descendente y en este caso tenemos que Sencomons es la que más pierde, cae un 2,04%, le sigue la TAM que pierde en este caso 1,22% y Banco de Chile 0,62%. Hay los tres títulos que más caen en territorio chileno, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en Sociedad Química Minera, en el Latinoamérica, Cencosud y SMU, un total de 7 acciones que de momento son las que están, digamos, haciendo retroceder el IPSA, como lo estábamos observando hace algunos instantes. En cuanto a las que más están subiendo, tenemos que Molplaza avanza 1,36%, Parque Arauco gana 1,28% y Engie Energía Chile 1,07%, los títulos que más ganan en esta bolsa austral, pero también hay verdes en Entel, en Vapores, en Banco de Crédito de Inversiones, en el Chile, CMPC, Falabella, Concha y Toro, Copec, Quiñenco, es más, son más de 10 las acciones de comportamiento positivo, que sin embargo pues no logran revertir el comportamiento negativo que muestra el IPSA, que por ponderación de acciones, por ejemplo, la TAM y Sociedad Química Minera pesan bastante y hacen retroceder el principal indicador. Esto también relacionado a que el suministro mundial de cobre enfrenta nuevas presiones tras la suspensión temporal de la mina Las Bambas en Perú y las interrupciones en la mina Caserones en Chile. MMG, en este caso, detuvo las operaciones de Las Bambas después de un accidente que dejó 2 trabajadores fallecidos, mientras Ludin Mining redujo en 10.000 toneladas métricas su producción anual de producción, en este caso en Caserones, por los efectos de una segunda tormenta invernal. Las interrupciones se producen en un mercado con una oferta ajustada y precios del cobre cercanos a los $14.000 por tonelada. Las Bambas representa cerca del 2% de la oferta mundial de cobre extraído y produjo 410.834 toneladas en 2025. Al mismo tiempo, la demanda continúa impulsada por la electrificación y la expansión de los centros de datos, aumentando la presión sobre los productores para mantener y elevar los niveles de producción. Ahí básicamente es lo que sucede en materia del mercado chileno. Y pasamos a abordar la tercera de las bolsas en cuestión de esta integración NUAM. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, como siempre lo hacemos, medida a través del MSCI NUAM Perú General, que es el de referencia internacional para este mercado también que hace parte de la región. Y en este caso tiene una leve variación negativa por el orden del 0,08%, parcialmente entonces se ubica en 58.333 puntos frente a un cierre anterior de 58.380 unidades. Hay un leve retroceso, pero eso sí, comportamiento negativo al fin en la Bolsa de Valores de Lima. Revisamos también el MSCI NUAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas del mercado peruano y que, contrario a lo que sucede con el índice general, aquí sí tenemos una leve variación positiva por el orden del 0,11%, ya se ubica entonces en 1.537 puntos frente a un registro anterior de 1.535 unidades. Ya habiendo revisado los comportamientos de Colombia, que opera al alza, y Perú y Chile, que sí tienen una variación negativa, pues revisamos también cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada reúne el comportamiento de las principales acciones de los 3 mercados en cuestión y que con respecto a eso tiene una variación negativa del 0,16%, parcialmente entonces este indicador de integración regional se ubica en 1.951 puntos frente a un cierre anterior de 1.955 unidades. Ahí lo que sucede en materia de la integración NUAM, pero si lo miramos de modo particular, haciendo un recorderis, Colombia opera al alza y Chile y Perú a la baja para un comportamiento mixto a nivel general de estos mercados de integración NUAM. Aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que básicamente aquí pues tenemos un comportamiento, digamos, con una relativa estabilidad. Recordemos que en la sesión del miércoles el dólar en territorio nacional alcanzó niveles de debilidad no vistos desde octubre del 2018. Estamos hablando básicamente de los últimos 7 años y 10 meses que no teníamos un nivel similar de debilidad, en este caso, que arrojó el dólar en su mínimo intradiario, en un mínimo de sesión de 3.032 pesos, que ha sido básicamente el mínimo del año y también desde la fecha que le referenciamos, octubre del 2018.
Sin embargo, pues vemos que en esta jornada la operación ha sido mayoritariamente al alza. Vamos punto por punto y en este caso tuvimos una apertura de 3.040 pesos. Esto quiere decir que inicialmente subía levemente un peso, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del miércoles fue de 3.039 pesos. Ya sin embargo, pues tuvo una caída, si se quiere, como bien lo arroja la gráfica, hasta un mínimo de 3.033 pesos con 33 centavos y posteriormente un movimiento bastante diciente de fortaleza. Recordemos que la línea nos marca el valor de apertura y pues de ahí en adelante toda la operación ha sido entonces por encima de los 3.040 pesos. Específicamente ha llegado incluso a un máximo de 3.059 pesos con 99 centavos. La cotización actual del dólar, es decir, cómo se cotiza o se valora en este caso la moneda estadounidense a esta altura de la jornada, está sobre los 3.058 pesos. En promedio, la divisa se negocia en 3.054 pesos con 12 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este jueves es de 3.053 pesos con 46 centavos. Ahí entonces muy cerca el dólar en territorio nacional a mínimos de los últimos 7 años y 10 meses, como bien lo estamos advirtiendo desde ayer aquí en primera página. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 270 millones de dólares en un total de 393 operaciones, un volumen bastante alto, pues teniendo en cuenta que apenas vamos a pasar la primera hora de operación de este mercado en territorio colombiano. Y a propósito de esta apertura del mercado nacional, esto explica Mauricio Acevedo, el estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana, sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es jueves 20 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. La noticia más importante para los mercados fue la publicación de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El documento mostró que los miembros de la Fed continúan observando una moderación gradual de la inflación, aunque todavía mantienen cierta cautela frente a los riesgos que puedan surgir desde el crecimiento económico y el comportamiento del empleo. Los inversionistas interpretaron las minutas como un mensaje menos restrictivo para el futuro de las tasas de interés. Adicionalmente, el mercado reaccionó después de que el Departamento del Tesoro anunciara que duplicaría el tamaño de sus operaciones de recompra de bonos a largo plazo para apoyar la liquidez del mercado. Estas recompras generan mayor liquidez dentro del sistema financiero y suelen presionar a la baja los rendimientos de los bonos del Tesoro, reduciendo parcialmente el atractivo del dólar frente a otras monedas. Como consecuencia, la divisa estadounidense presentó una pérdida de valor frente a varias monedas fuertes y emergentes durante la jornada de ayer. El euro opera en 1.1702, la libra en 1.3647 y el yen en 158.37. Por el lado del peso mexicano también se fortaleció y opera en 16.9624. Con respecto al dólar en Colombia, ayer tuvo una jornada bajista fuerte. El mercado se encamina al gran nivel y figura de 3.000 pesos. Y si seguimos así, seguro hoy lo podríamos alcanzar. Abrió en 3.070, que fue el máximo de la jornada y desde donde comenzó a bajar hasta llegar a un precio mínimo de 3.032,32, para terminar cerrando 31 pesos por debajo de su apertura en 3.039. Este precio que visitamos ayer no lo veíamos desde hace prácticamente 8 años, desde octubre del 2018. Ayer se operaron 1.646 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.053,48, donde bajó duro 45 pesos con 31 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.050, 3.070 y 3.082, y como soportes 3.032, 3.020 y 3.010. La figura y gran soporte de 3.000 es un soporte mayor. Esto significa que al mercado le costará superarlo a la baja, o si lo hace debería ser en movimientos puntuales de corto plazo. Así funciona el mercado. Esperemos a ver cómo se mueve hoy. Por el lado del petróleo, los mercados permanecen atentos a las noticias sobre el Medio Oriente y a cualquier novedad que pueda afectar la oferta mundial de crudo, que sigue con precios altos.
La referencia Bren opera en 93.88 y la referencia WTI en 86.67. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos a las 7:30 de la mañana el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia y las nuevas peticiones de subsidios por desempleo. Y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, recordemos medido a través del DXY, indicador que mide esa fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que, como siempre lo recordamos, por ejemplo, incluye el euro, el franco suizo, la libra esterlina, el yen japonés y el dólar australiano, por normal los más relevantes dentro del mismo. En este caso tenemos un dólar a nivel internacional que sigue mostrando algo de debilidad, eso sí, muy cerca de la línea plana, es decir, muy cerca al registro de la sesión anterior. En este caso pierde 0,02% y parcialmente se ubica en 98,82 puntos. Ahí básicamente ya, como bien lo referenciamos en la sesión anterior en este programa, pues había llegado básicamente a niveles no vistos desde mayo del presente año y digamos que se mantiene bastante estable en esos niveles de debilidad de los últimos aproximadamente 3 meses y lo vemos de esa manera y como bien lo arroja la gráfica en este momento. Entonces ahí tenemos un dólar que a nivel internacional básicamente está perdiendo algo de terreno y que pues en territorio colombiano pues el movimiento está haciendo al contrario, es decir, un movimiento al alza como bien lo estábamos viendo en este primer momento de la sesión. Ahora pues aprovechando este tema internacional, vamos con el toque de campana en Wall Street de Lindsay para celebrar su oferta pública inicial. Las acciones de Lindsay Incorporation cayeron un 11% en su debut bursátil durante el miércoles, después de que la empresa de tecnología de defensa y algunos de sus accionistas recaudaran $297,5 millones en una oferta pública inicial de menor tamaño al previsto. La empresa de tecnología de sensores abrió a $15,50 en la bolsa de Nueva York, por debajo de su precio de la oferta pública, que era de $17,50 por cada acción. La compañía, en este caso con sede en Falls Church, Virginia, fijó el precio de 17 millones de acciones durante el martes, en este caso compuestas por 5.714.286 acciones ofrecidas por Lindsay y un total de 11.285.714 acciones ofrecidas por accionistas existentes. La operación otorga a la empresa un valor de mercado de $1.680 millones en función de las acciones en circulación recogidas en sus documentos regulatorios. Lindsay no recibirá ningún ingreso procedente de la venta de acciones ordinarias por parte de los accionistas vendedores. La compañía tiene previsto utilizar los ingresos netos de la oferta junto con el efectivo disponible equivalentes al efectivo e inversiones de corto plazo para reembolsar aproximadamente $60 millones pendientes bajo su nueva línea de crédito renovable, así como para fines corporativos generales, incluyendo esfuerzos adicionales de desarrollo, capital de trabajo y gastos operativos. Ciertos accionistas vendedores otorgaron a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 2.550.000 acciones adicionales con el fin de cubrir excesos de adjudicación al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y las comisiones de suscripción. Lindsay no recibirá ningún ingreso de la venta de acciones por parte de los accionistas vendedores en caso de que los suscriptores ejerzan su opción de compra de acciones adicionales. Con esta información, pues revisemos ahora cómo se comportan los principales indicadores de Wall Street. Como siempre lo hacemos, comenzando por el promedio de industriales, el promedio Dow Jones, que es básicamente el más grande dentro de este mercado y que de momento tiene una variación negativa por el orden del 0,62%. Esto quiere decir que parcialmente se ubica en 53.132 puntos, entonces arranque negativo para el Dow Jones y pasamos ahora a revisar el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense, que también tiene una variación negativa pero un poco más débil, en este caso pierde 0,28%, 0,29%, obviamente ahí vemos variaciones en tiempo real y ya se ubica en 7.685 puntos a esta altura de la jornada. Hay dos de los tres y pues revisamos también el Nasdaq, que también tiene un comportamiento negativo a esta altura de la jornada, ya que cae 0,45% y parcialmente se ubica en 29.295 puntos para una apertura básicamente negativa en lo que corresponde principalmente a los índices
de Wall Street. En ese sentido, les cuento que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió más de 5 puntos básicos hasta un nivel del 4,70%, mientras que el bono de referencia a 30 años avanzó 6 puntos básicos para ubicarse en una tasa del 5,25%, esto tras la caída registrada en la sesión anterior. El repunte de las tasas se produjo después de que el Tesoro anunciara que al menos duplicará las compras de deuda con vencimientos de 10, 20 y 30 años durante los próximos meses. El petróleo también presionó a los mercados con el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, subiendo un 3% en los primeros momentos de la sesión y superando los $88 por barril. Esto en medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump anunció una nueva estrategia de presión económica contra Irán, lo que elevó la incertidumbre para los mercados y también reforzó las preocupaciones sobre el impacto de que un mayor precio del petróleo podría tener un básicamente efecto directo sobre la inflación. Con ese contexto principalmente internacional, también les cuento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que se reunirá este año con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tras haber ordenado reducir las maniobras militares con Seúl para evitar crispar a Pyongyang. Donald Trump dijo el miércoles que se reunirá este año con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Eso aseguró al ser consultado por periodistas mientras mostraba las reformas en curso en la Casa Blanca. El mandatario también precisó que Corea del Norte cuenta con 57 armas nucleares muy potentes, una referencia muy específica e inusual sobre el arsenal atómico de Pyongyang. Yo me llevo bien con él, y ¿sabes qué? El hecho de que me lleve bien con él es algo bueno, no algo malo. Tiene 57 armas nucleares muy poderosas. Nunca se debería haber permitido que eso ocurriera. Nunca lo deberían haber permitido. Como presidente yo no lo habría permitido, pero él las tiene. Trump y Kim Jong-un se reunieron 3 veces durante el primer mandato del republicano, pero desde que volvió a la Casa Blanca no se han vuelto a encontrar. El domingo el mandatario anunció una reducción considerable de la participación de Estados Unidos en los ensayos militares anuales con Corea del Sur debido a su muy buena relación con el líder norcoreano. El ejército surcoreano indicó por su parte el miércoles que las maniobras terminarán el viernes 6 días antes de lo previsto por sugerencia de la parte estadounidense. Además, un ex empleado de Meta testificó el miércoles que algunas herramientas de seguridad de Facebook e Instagram estaban diseñadas para fallar, contradiciendo la defensa de la compañía durante el segundo día del juicio por presunta adicción a las redes sociales entre menores en Estados Unidos. Un ex empleado de Meta puso el miércoles en duda la efectividad de algunas de las herramientas de seguridad de Facebook e Instagram durante un juicio en Estados Unidos sobre el supuesto impacto de las redes sociales en los menores. Arturo Bejar, exdirector de ingeniería de la compañía, se convirtió en el primer testigo de un proceso que enfrenta a Meta con una coalición de estados que la acusa de diseñar deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre niños y adolescentes. Durante su declaración ante un tribunal federal de California, Bejar afirmó que ciertas medidas de protección eran insuficientes e incluso estaban diseñadas para fallar. Entre ellas mencionó Take a Break, una función lanzada en 2021 para animar a los usuarios de Instagram a hacer pausas, pero cuya activación dependía de cada persona. Según el ex ejecutivo, Meta priorizó el tiempo de permanencia en sus aplicaciones y los ingresos publicitarios por encima de la seguridad de los usuarios. También sostuvo que las notificaciones fueron concebidas para atraer constantemente a las personas de regreso a las plataformas. Meta rechaza las acusaciones y sostiene que ha desarrollado herramientas para ayudar a los usuarios y proteger a los menores en colaboración con padres, expertos y autoridades. El caso podría convertirse en uno de los más importantes de la historia de la industria tecnológica. Si pierde el juicio, que se espera dure unas 6 semanas, Meta podría enfrentar multas de hasta $200 mil millones y verse obligada a introducir cambios profundos en Facebook e Instagram. Entre los posibles testigos figuran el director ejecutivo de la empresa, Mark Zuckerberg, y el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro suben este jueves por la mañana, borrando la mayor parte del retroceso que experimentaron el día anterior, después de que el Departamento del Tesoro anunciara una intervención destinada a aliviar la presión sobre la deuda pública a largo plazo.
En ese sentido, pues vamos a revisar cómo se comporta el bono de referencia a 10 años, que recordemos es un indicador importante de la salud de la economía estadounidense y también que básicamente sirve como un referente para el nivel de endeudamiento de la administración Trump, así como créditos hipotecarios, créditos de vehículos y también las tarjetas de crédito en territorio estadounidense. En ese sentido, pues vamos a revisar en este caso cómo se comporta este bono de referencia a 10 años y tenemos que ya está ganando en tasa 4 puntos básicos, es decir, que vuelve a un nivel del 4,70%, es decir, nuevos niveles de desvalorización, teniendo en cuenta que este básicamente mercado de deuda pública se mueve de manera inversa. Cuando suben las tasas cae el precio del bono o del papel, por lo que está básicamente en esos niveles de desvalorización desde que inició en este caso el conflicto en Medio Oriente el pasado 28 de febrero y ya con estos movimientos adicionales o estos anuncios básicamente hechos por el Tesoro de los Estados Unidos, pues también hay una afectación directa sobre este mercado, tal como lo vimos también en la publicación también que hizo la entidad del día anterior y pues que básicamente hizo que las tasas bajaran. Sin embargo, pues ya con el tema geopolítico nuevamente en el foco, vuelve a, digamos, disparar ese nivel de desvalorización al nivel del 4,70% en el caso de los bonos del Tesoro a 10 años. Vamos a revisar también otro de los mercados importantes y en este caso hablamos del mercado petrolero que está reaccionando básicamente de manera directa a lo que sucede en materia geopolítica y esos nuevos anuncios hechos por el presidente Donald Trump diciendo que básicamente tiene una guerra económica con Irán que se está extendiendo. En este caso, este petróleo de referencia internacional, también recordemos que es el de referencia europea, avanza un 2,22% y parcialmente entonces se ubica en $93,65. Ahí veíamos hace algunos minutos la acción de Ecopetrol también operando en verde, que era la que más ganaba en territorio colombiano, pues básicamente porque responde al movimiento de su fundamental. En este caso también revisamos el WTI, el petróleo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate, que se mueve de manera muy similar, ya que avanza un 2,21% hasta los $87,73, es decir, ambos petróleos ganando por encima del 2% en lo que básicamente respecta a la presente sesión, pero sin embargo pues ha recortado algo de las pérdidas, o en este caso de las ganancias que mostraron durante la sesión asiática y durante la sesión europea. Como bien lo referenciamos, pues había subido más de un 3% y en el caso del petróleo estadounidense había alcanzado niveles de $88 por barril. En ese sentido, les cuento que Irán amenazó a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente. Irán amenazó el miércoles a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército de Estados Unidos. Ali Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, dijo en un comunicado difundido por la agencia MER que toda asistencia o facilitación prestada a Washington equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses. Estados Unidos cuenta con bases en varios países del Golfo, que han sido objeto de ataques de Irán desde el inicio de la guerra. Emiratos Árabes Unidos acusó el martes a la República Islámica de haber lanzado 2 misiles balísticos caídos en el mar, que apuntaban a la navegación marítima. Acto seguido, la diplomacia emiratí anunció en X la suspensión hasta nuevo aviso de los intercambios comerciales y las transacciones financieras con Teherán, que negó haber lanzado misiles en el Golfo y rechazó categóricamente las acusaciones. Mientras tanto, el negociador jefe y presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, defendió durante un viaje a Irak la importancia de reforzar lo que llamó el nuevo orden regional y denunció la injerencia extranjera. Hoy la resistencia ha traspasado las fronteras de Irán e Irak con el discurso de la lucha y se ha vuelto global. Kalibaf aseguró el martes que el estrecho de Hormuz no se abriría mientras Washington no cumpla con sus compromisos previstos en un protocolo de acuerdo firmado en junio. El negociador iraní citó entre las condiciones de su país el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, el desbloqueo de los activos congelados, el levantamiento del embargo petrolero y el fin de las operaciones militares en todos los frentes. 9:10 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.